Muy buenas noches con todos. Señor William Pozo, organizador de este grandioso evento, la Feria Internacional del Libro Ayacuchano. Geraldine de Santis, visitadora, escritora, que llega a esta tierra. Espero de que ya sea tu segunda patria. Patricia Cazorla, presentadora. Señores organizadores, queridos estudiantes, público en general. Tenemos la gran alegría esta noche de presentar este libro. ¿Me permiten? La terrible banda de los atracadores de sueños. Como ustedes ven, con la edición Altazor, la primera corresponde al año 2023 y esta última de este año 2026. Tiene una bonita presentación con dibujos, ¿no? Una edición muy bien cuidada, que tenerlo, olerlo, sentirlo, palparlo y lógicamente leerlo es una experiencia muy grande. Para ustedes se hace pues una invitación para que puedan tener y compartir lo que este libro nos ofrece. Todo libro es un gran tesoro, y todo libro, como un tesoro, también es un misterio que hay que develar. Y ahí la lectura, es a través de la lectura la que vamos a descubrir qué secretos, qué realidades, qué contenidos, qué personajes, qué ideas, qué emociones, qué sentimientos guarda un libro. Bien, desde el título ya podemos ver casi el tema: la temible banda de los atracadores de sueños. Hay títulos que son temáticos, títulos que están referidos a los personajes, títulos que están referidos al espacio, y en este caso está referido a un grupo temible de atracadores de sueños. Desde el título ya tenemos una especie de imán que nos jala y nos genera un conjunto de preguntas. ¿Quiénes serán estos atracadores? Que son atracadores generalmente de valijas, de carteras, de dinero, pero estos son atracadores de sueños. ¿Habrá atracadores de sueños y que sean temibles? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué son temibles? ¿Y por qué atracan o roban los sueños? Ya el título es una invitación para leer esta pequeña novela. Bien, pero toda obra tiene un origen, tiene un génesis, un por qué se escribe, y las motivaciones son diversas. Cada escritor puede tener diversas motivaciones. Alguien que escribe un poema amoroso puede estar motivado por el amor hacia otra persona. Alguien que ha perdido un ser querido y ha sentido el golpe de la muerte, puede ese dolor motivar la creación de un texto. Pero la misma autora, Geraldine de Santis, dice lo siguiente, cito, dice: surgió de una sensación, el texto como creación, surgió de una sensación bastante incómoda, la experiencia de que hay situaciones, personas, sistemas, emociones que nos impiden seguir nuestros sueños sin que nos percatemos. O sea, a veces descubrimos que en nuestra vivencia
alguien nos quita algo, como nuestros sueños, y del cual no nos hemos dado cuenta. Develar, mostrar eso, puede ser un gran motivo para que nosotros podamos tener conciencia de que en la vida hay cosas que ganamos, pero también que perdemos y a veces sin darnos cuenta. Y tal vez ese sea el propósito del texto. Y de hecho, Geraldine nos dice de que allí hay un compromiso para generar esta obra. Bien, pero también uno cuando escribe una obra de arte, escribe para alguien, para un lector. Sartre decía, un escritor escribe para los de su generación, pero también otros escritores escriben para el futuro, para escritores no de su tiempo, sino para los escritores de su futuro. Y cada escritor, en cierto modo, traza un lector, por lo menos tiene un imaginario de quién debe ser su lector. Geraldine, más o menos, es situada por la crítica dentro de lo que se llama la literatura infantil y juvenil. Es decir, escriben historias que corresponden a las vivencias de los niños y de los jóvenes, de sus conflictos, sus problemas, sus anhelos, sus esperanzas. Y generalmente esa literatura va dirigida para los niños y los jóvenes. Pero la literatura también no tiene fronteras, no son compartimentos definidos que anulan a los lectores y solamente, como quien dice, esta obra la leen los niños y los jóvenes y los adultos no. No, la literatura se escribe también para todos. Por eso, ella misma nos dice lo siguiente, dice, me interesa muchísimo ese territorio inesperado donde también el adulto se reconoce en un libro que no era para él. Creo que la buena literatura infantil no simplifica, entreteje emociones y en ese proceso muchas veces revela verdades que los adultos hemos aprendido a esquivar con el paso de los años. Escribir literatura infantil y juvenil es crear un mundo donde las emociones pueden salir a bailar libremente. Sin embargo, hay que decirlo, que tal vez el público lector más llamado es el público infantil y juvenil, y también los adultos, y cualquier lector de cualquier condición y de cualquier edad. Bien, pero ¿por qué escribimos? ¿Y cómo escribimos? El creador es un sujeto que debe de conocer el arte de la creación y tomarlo, si podríamos decirlo, como una profesión, o por lo menos como un trabajo, con rigor, con seriedad, con compromiso. Porque utilizar el lenguaje como material, todos lo utilizamos para comunicarnos diariamente, pero para con ese lenguaje construir un arte ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay que gustar, hay que deleitar, hay que convencer, hay que sorprender, y a través de ese lenguaje hay que dar un conjunto de ideas, de mensajes, pero también hay que emocionar, despertar esas fibras de la emoción, de los sentimientos. Y para eso, un escritor tiene que trabajar duramente con el lenguaje. Entonces, ya ocurre de que el escritor apela
a la realidad, a las experiencias que directa o indirectamente reconoce, a sus vivencias, a sus experiencias, pero también apela a la imaginación. Y solo cuando complementa lo que él imagina, lo que él inventa, más las experiencias de la vida real, y los procesa de un modo, surge lo que se llama el texto. Y no es que uno solamente se base en la imaginación o solamente se basa en la realidad, sino en todo ese punto, porque tanto la realidad como la imaginación son complementarios. Por eso Geraldine dice al respecto lo siguiente acerca de la imaginación y la realidad. Dice, cito: no los veo como excluyentes, integro todo, emociones, conflictos, pequeños absurdos de la vida diaria, porque siempre estoy escribiendo, aunque sea mientras lavo los platos y recojo la casa. La imaginación es el medio que necesita la ficción para poder decir verdades, para invitar a pensar. Por eso, el equilibrio está en participar de la vida, observar atentamente, tener curiosidad y deseo de descubrir, de entender, para luego llevarlo todo a la narración. Es como ser malabarista de imágenes, palabras y mensajes. Bien, y eso vamos a encontrar en esta novela. Producto de la imaginación, el fantaseo. Una banda de atracadores que roban los sueños, las ilusiones, las esperanzas de las personas. Y los otros personajes que se aferran a sus sueños, a sus ilusiones y luchan por reencontrar esos sueños, esas ilusiones perdidas. Y eso es el diario vivir. ¿Por qué? Porque está vuestra mamá, que tal vez un día no tuvo tanto dinero para cocinar, para comprarles una ropita, pero ella recurre a la magia, a la imaginación, para como sea, a vérselas y encontrar algo. Eso es la lucha por la supervivencia. Pero también es aferrarnos a la esperanza, a los sueños, a la ilusión de querer seguir viviendo, de querer seguir batallando y respirando dignamente. Pero en la vida vamos a encontrar, a pesar de que todos somos seres humanos, personas que son o están del lado del bien y otras del lado del mal. Vivimos en un mundo donde todavía hay guerras. Ver un noticiero es algo espantoso, porque nos hablan los noticieros de guerras, de robos, de asesinatos, de corrupción, y eso es parte de la realidad. Y la novela desarrolla esos puntos de la realidad. Pero vamos a ver personajes que son creativos también, que son parte de la imaginación de Geraldine. Bien, pero para crear, el artista puede utilizar colores, formas, trazos o sonidos. Geraldine utiliza un lenguaje. Utiliza el lenguaje literario para crear la historia. Bien, ese lenguaje se tiene que formalizar en arte, como dije, para gustar, para deleitar, para conmocionar al lector. Ella dice lo siguiente al respecto, en cuanto se refiere al uso y a la formalización del lenguaje. Cito: quise convertir eso en una metáfora viva, casi humorística, pero con filo detectivesco. No me interesaba solo contar una aventura, sino darles a los lectores, niños y no tan niños, un lenguaje, un mundo para reconocer los límites y
se puede rebelarse contra la opresión de la decepción. En la novela ustedes van a acceder a una obra de arte hecha con esa materia que es el lenguaje estético o artístico. ¿Por qué? Porque es un lenguaje vital. Cito incluso a lo que ella sigue diciendo. Aún muchos recuerdan cómo se vivía en Bohío Alegre. Está en la novela. Ya, esto es lo que ella dice. Así comienza la novela. Dice: aún muchos recuerdan cómo se vivía en Bohío Alegre antes de que llegaran ellos, los de la temible banda que pretendía llevárselo todo. En esos tiempos felices, la gente se asomaba tranquilamente a las ventanas, saludaba y compartía con sus amigos y vecinos sobre cualquier ilusión que albergara, sobre sus deseos por cumplir y metas por alcanzar. Y no es de extrañarse que el lugar tuviera ese nombre, porque por esa alegría general fue nombrada así la ciudad, en honor a una indígena que, dice la leyenda, era muy bondadosa y siempre estaba sonriendo. La suya era una tierra de ilusiones y paz, como pocas las ha habido en el mundo. Incluso siglos más tarde, una de esas personas felices de Bohío Alegre era Morgana, la madre de Luciano Cucurucho, un niño de 11 años a quien llamaban Lucho. Siempre animada y dispuesta, la señora se la pasaba motivando a su hijo con frases como: tú puedes lograrlo, anímate, sueña en grande, sueña lindo. Había allí todo tipo de soñadores, grandes y pequeños, parlanchines y tímidos. Así comienza la novela. Ahora, si ustedes me han escuchado y se han fijado, es un lenguaje que discurre con claridad. Es un lenguaje que nos va pintando el lugar Bohío Alegre como un lugar dichoso, de armonía, de felicidad. Es un lenguaje que también nos va presentando con precisión a los personajes, de cómo son, cómo viven, llenos, imbuidos de sueños, y cómo ahí los personajes entre ellos se incentivan: sueña, lucha por tu alegría, etc. El lenguaje ya desde el inicio nos va atrapando, nos va gustando y nos va introduciendo en la historia. Bien, ya ustedes van a leer la novela y van a experimentar mayores gustos a medida que vayan pasando cada página. Pero el lenguaje que se utiliza y el lenguaje que utiliza Geraldine sirve para construir una estructura, porque no solamente es lenguaje, es a través del lenguaje que se presenta una historia, con personajes, con un lugar, con un tiempo, con situaciones, con conflictos que suceden. Y para eso, la autora tiene que planificar, organizar el lenguaje y organizar el texto. ¿Y cómo está organizada esta obra? La obra tiene 2 partes y cada parte está distribuido en 15 capítulos, que no son tan extensos, no son tan largos, sino que son tan bien distribuidos que podríamos decir son capítulos dinámicos. Fíjense, primera parte 15 capítulos y segunda parte 15 capítulos. Hay un equilibrio, ¿verdad? Una parte 15 capítulos, ponemos en una balanza, la segunda parte 15 capítulos. Eso le da equilibrio a la obra. Eso no es gratuito. Eso es producto de ¿qué?
de una planificación, de una organización sistémica del texto. Y eso es lo que hace un artista. Un artista puede tomarse la libertad de crear el texto, pero también dentro de esa libertad hay una especie de organización que nos dirige, nos guía y nos orienta a la lectura. Bien, ya no voy a leer las partes que tiene. Con todos, buenas noches. Bien, ahí mientras los chicos van recibiendo su pulpiña emocionados y se hidratan, gracias a la persona jurídica de Editorial Altazor, la persona de Willy del Pozo, por invitarme esta noche a compartir mi entendimiento y mi sentir acerca de esta obra de arte que tengo delante y el privilegio de contar con un artista al lado, que es un lujo que no cualquiera tiene, y más aún con el maestro que a mí me ha formado en las aulas universitarias. Entonces, para mí es un sueño triple tenerlo a Willy, a Geraldine y a Daniel acá. Bien, mis palabras de inicio dan la bienvenida a una ciudad que es cuna de la libertad americana, algunos le dicen donde nace el Perú. Y en esta noche vemos no solo dónde nace el Perú, sino dónde se preserva la raíz del Perú. Y esos son cada uno de nuestros niños. ¿Es así? ¿Los adultos que están sentados detrás? ¿Sí es así? Pues una sabia sentencia latina decía que de la abundancia del corazón nacían las mejores palabras. En esta obra no solo está el corazón de la autora, está la mente también de ella. Y es un lujo, una riqueza absoluta ingresar al corazón de ella y también a su mente y compartir las risas, las enseñanzas, las preocupaciones que nacen en el lector. Voy a enfocar mi análisis y mi entendimiento desde un punto de vista político, económico, filosófico y obviamente literario. Entonces, para los niños, para aprender a abrir los ojos a las verdades que están delante de nosotros, pero también a las grandes mentiras. Y ustedes son los que más se dan cuenta de quienes nos roban los sueños en el Perú, ¿cierto? Y saben a quiénes me refiero, a algunos personajes de saco y corbata, felizmente nadie lleva corbata esta noche, con colitas largas en el Perú y que son adultos, ¿verdad? Ya entendieron la metáfora, los chicos ven más allá de lo evidente. Y para los que están detrás, los adultos, en quienes espero no haya muerto ese niño, van estas palabras. Desde una perspectiva estrictamente literaria, artística y estética, la novela dialoga con la tradición de una literatura de aventuras y de relato infantil y juvenil. No vamos a negar que la autora va a mostrarnos un sistema amenazante, no solo para los niños y jóvenes, sino también para los adultos. Ojo con esta historia, que deberíamos de comprarla todos los adultos como un mejor regalo para niños y jóvenes, no solamente para los niños, sino también para esos jóvenes en cuyas mentes ya van haciendo la criticidad y van dándose cuenta de que nuestra creatividad en el Perú y aquí en Ayacucho ha sido castrada desde la infancia, en la educación inicial y también en la primaria. También es una reflexión para las maestras, ¿no? Cuyo mejor regalo es su tiempo, es también su lectura cada día, no como un plan lector obligatorio, sino pues como un dulce manjar, una torta de chocolate, un pay de limón, una manzana caramelada o el pulpín que ahora están disfrutando ustedes. Algo imperecedero, algo que no pasa, es disfrutar de esto, de la lectura. Y la literatura se hace presente como arte en esta obra. Geraldine va a emplear una narración ágil, episódica y visual, cercana al ritmo cinematográfico. Ustedes son una cultura fast, todo les gusta rápido, y los capítulos son bastante breves, fáciles de digerir, sumamente entretenidos. Es más, cuando ustedes empiecen a leer la obra, se van a dar cuenta como que en su mente aparece un arte cinematográfico y empiezas a ver a los personajes y empiezas a ver a los atracadores. ¿Sí o no? ¿Se han imaginado cómo era la abuela? ¿Cómo era Cucurucho? Lucho Cucurucho. ¿Se imaginaron? Eso es algo que tienen ustedes los niños y que no deben de perder los adultos. Y la literatura lo hace posible, la obra lo hace posible. En esta ciudad ficticia de Bohío Alegre vamos a encontrar un carácter alegórico que representa no solo un pueblo
del lugar de origen de nuestra autora, sino también a toda Latinoamérica. Creo que está pintada Latinoamérica de cuerpo y alma en esta obra El Bohío Alegre. Su nombre mismo va a sugerir un espacio comunitario basado en la armonía, la solidaridad y la ilusión colectiva. La obra, desde la política, desde el derecho, nos va a hacer dar cuenta que hemos sido siempre privados de 3 derechos fundamentales en 3 personajes, ¿no? Estamos privados, allá en su tierra y acá en el Perú, de ser deportistas de alto rendimiento. ¿Sí o no, chicos? ¿Tenemos algún estadio regio donde podamos entrar todos los días? ¿Una piscina olímpica para ser grandes nadadores? No. Lo mismo que pasa en la tierra natal de nuestra autora, pasa también en nuestro Perú. ¿Y por qué no acá en Ayacucho? Estamos privados también de disfrutar de arte de alta calidad. Miren al pianista, que es uno de los personajes también de la obra. Y miren finalmente lo más grave, y creo que es lo que está pasando en Ayacucho en muchos colegios: las bibliotecas escolares están siendo eliminadas. Willy, que es salesiano igual que yo, con mucha pena, debo decirte que mi colegio ya no tiene biblioteca, la desaparecieron. Entonces, nos privan de la cultura, nos privan del arte, nos privan del deporte. Al final, ¿de qué nos están privando, chicos? De la humanidad. Y esto es preocupante. Las bibliotecas municipales, en vez de traer literatura de este nivel, de comprarla, de adquirirla, simplemente hacen oídos sordos del clamor de un pueblo que se está secando por cultura lectora. Queremos libros de calidad y, ¿por qué no, mediante este momento, llamar la atención a las autoridades para que ellos también puedan invertir en literatura de este nivel? Inviertan, tengan estos libros en las bibliotecas escolares, no cierren las bibliotecas, por amor de Dios. Es cierto que también vivimos en una cultura digital, que los libros ahora los vemos en PDF, pero a ver, mándense una lectura de 6 horas continuadas en PDF. ¿Qué va a pasar con nuestros ojos, chicos? ¿De qué color van a estar? Semáforo rojo, el símbolo del mal, ¿no? Y los adultos ya no vamos a decir más. Muchos hoy día hemos escondido las gafas para esconder nuestra edad visual, gracias también al avance de la informática. Entonces, la obra nos reivindica esos derechos. El derecho a soñar, el derecho a volver a tener en nuestra mente, en nuestro vientre, en nuestro corazón, la creatividad. Debo decir que en el plano económico, que te va a parecer raro que tome el punto de vista económico en tu novela, he estado leyendo a Piensa rápido y piensa lento, del Premio Nobel de Economía de Daniel Kahneman, y aborda la economía desde un punto de vista psicológico, del psicoanálisis. Y este señor nos enseña a ver que en toda obra literaria también existe este punto de vista de la economía, no como una ciencia aliada que mejora la calidad de vida de los pueblos, como debiera ser también la política, sino como todo lo contrario, como una especie de mordaza que nos dice: tienes que cuadricularte en este cubo y meterte ahí, ¿no? Entonces, el texto adquiere una particularidad muy, muy interesante. Permíteme leer lo que he compuesto a razón de la lectura. La imaginación aparece como fuerza transformadora y como fundamento de la libertad. Pueden encontrarse resonancias, por ejemplo, he encontrado a Gastón Bachelard, quien concebía la imaginación no como una evasión simplista, sino como una facultad creadora capaz de reinventar la realidad, estés, como decía mi maestro, inmerso en la falta de dignidad, que es a donde nos lleva la pobreza de nuestros pueblos. Entonces, esta obra, en el personaje Enriquito, apasionado por los cuentos y la lectura, encarna precisamente esa dimensión poética del ser humano, quien imagina, resiste, aún desde la carencia, quien narra, reconstruye el mundo desde su imaginación, desde su creatividad, pero también desde su inocencia. Existe también esta lectura ética de la obra que nos invita a revivir, chicos, la solidaridad, a revivir ese sentido de comunidad que tenemos los latinoamericanos, a no perder ese alin causa, que debería ser la filosofía que nos guía a todos, y no otras filosofías o ideologías que eternamente han sido castrantes para nosotros. Un aspecto particular, valioso, que De Santis tiene en esta obra es que evita caer en el didactismo excesivo, ¿no? Ella no muestra en la obra, chicos, una enseñanza directa, fofa, no manda una moraleja directa, ¿no? Lo hace de una manera sutil.
hace que tu mente pase de esa zona de desarrollo básico a una zona de desarrollo superior. ¿Cómo? Porque tú tienes que descubrir, como por ahí algún geniecillo de por ahí decían, los detectives, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta de ello? Porque tuviste que inferir. Y que una obra literaria haga esto con niños es algo fundamental. Es un diamante el que ustedes están disfrutando. Finalmente, debo de decir que esta obra de Santis también va a coincidir con una propuesta de Teresa Colomer, que es una autora, una filósofa y además profesora como yo, donde resalta, ¿no? Y va a resaltar una estrategia narrativa que coincide con quien sostiene que una buena literatura juvenil o infantil debe abrir preguntas más que ofrecer respuestas cerradas. Y creo que la obra nos deja con bastantes interrogantes, que quizás sabemos las respuestas, ¿no? Pero son respuestas un tanto utópicas. Es difícil que nuestra realidad cambie. Estamos siendo atracados, pero a esos atracadores habría que decirles algo que me hizo reír muchísimo. El jurado, lo que dice el jurado: adultos, políticos, dejen de atracar, dejen de engañar. Culpables, lero, lero, bandoleros. Y a ustedes, los niños, repetirles: vuelvan a soñar, corran tras sus sueños, ánimo a leer, porque creo que la lectura es lo único que nos va a salvar de estos atracadores adultos que nos quieren tomar el pelo, pero para quienes nosotros tenemos los ojos bien abiertos, ¿verdad, chicos? Y también para los adultos, ya no dejen que nos atraquen. El Perú es un gran país, esta obra es maravillosa, cómprenla, regálensela a sus hijos, a los nietos, regálensela a los sobrinos, a sus estudiantes. Compren literatura y por favor dejémonos de la esclavitud, de esa primera página que dice la obra, no caigamos en la esclavitud de la ignorancia. A leer. Muchas gracias. Y sobre todo lo que decían ambos maestros, para convertir los libros en una forma de vida, una forma de ser más fuertes y de resistir. Se vive diferente cuando se es lector. Y eso yo quiero que ustedes lo recuerden siempre.